Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es un placer el poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Yo soy el pastor Germán Sánchez y mi esposa Berta de Sánchez. Nuestra hija, pues, gracias a Dios se pudo quedar acá adentro. Y para mí es un honor poder verles. Hay muchísimas caras nuevas, la verdad es de que yo la última vez que vine solamente me había quedado hasta el zaguán. Del zaguán para adentro y ya de ahí ya no había visto a los demás, pero sabes, le doy gracias al Señor porque ha permitido que su reino avance. Esto es que cada vez más de ustedes vengan y permanezcan. Doy gloria a Dios por la vida de todos aquellos hermanos que han permanecido en la iglesia. He visto el Facebook que se esfuerzan en los discipulados, parece un culto cada que es un discipulado. Pero sabes, yo le doy gracias a Dios por eso, pero quiero pedirte que me acompañes en oración para la palabra, para que el Señor sea glorificado a través de ella. Padre, hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo quiero agradecerte, Señor, por este tiempo, por lo que tú has permitido, Señor, el día de hoy. Antes que orar por cualquier otra cosa, quiero reconocerte y quiero exaltar tu poderoso nombre, Señor. Y quiero pedirte, Señor, por este servidor inútil, Señor, que está hoy aquí para poder expresar tu palabra, Señor. Te pido que me humilles, que me despojes, Señor, de mí mismo, Señor, que pueda ser tú, Señor, glorificado y exaltado, que la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo quede como única, Señor, en el corazón de todos y cada uno de nosotros. También te pido para que todos los que escuchan, Señor, incluyéndome, podamos tener ese cambio de corazón, Señor, podamos ser santificados como tu palabra lo dice, Señor, que a través de eso nosotros somos santificados. Tu palabra es la verdad, Señor. Te pido que nos ayudes para poder salir, Señor, diferentes de como entramos, Señor, que nos despojes del pecado que nos asedia, que nos permitas poder vivir, Señor, solamente para la gloria de tu nombre. Y que el día de hoy, Señor, solamente se reconozca, Señor, tu obra y lo que tú has hecho en esa cruz. Te pido que me ayudes para poder desglosar, Señor, este texto y que todo sea solamente para reconocerte, Señor, y que nosotros nos parezcamos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vayan conmigo de favor, hermanos, al libro de Mateo. Mateo capítulo 6, vamos a leer del versículo 5 al 15, por favor. Mateo 6, versículo del 5 al 15. Amén. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Sabes, hay algo muy importante que vamos a empezar a ver aquí acerca de la oración modelo. La oración modelo se divide en tres partes, del versículo 5 al 15, y vamos a ver la primera parte que es del versículo 5, 6, 7 y 8. Esa es la primera parte y se divide de esta forma, enseñando el modo de orar. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos va a revelar algunos puntos de qué es lo que no tenemos que hacer en la oración. No significa que el Padre Nuestro tú lo tengas que estar repitiendo, porque así lo mostró nuestro Señor Jesucristo. No es malo repetirlo de vez en cuando, tú puedes hacerlo una vez al mes, 2 veces al mes, pero literalmente está enseñando qué sí tienes que hacer y qué no tienes que hacer en una oración. Pero sabes, inicia, como ya lo vieron en sus predicaciones pasadas con el pastor Miguel Ángel Arroyo, está haciendo una separación de los fariseos y aquellos que son cristianos. En este caso toma nuestro Señor Jesucristo como ejemplo a un publicano, a un cobrador de impuestos. Y sabes, los fariseos, como espero que ya lo hayas escuchado, los fariseos eran unas personas que querían aparentar algo que ellos no eran en sí mismos. Esto significa hipócrita. Hipocresía en la traducción del griego es una definición que quiere asemejar a un actor con una máscara en un teatro. Sabes, esta definición nos describe plenamente lo que ellos querían hacer, y es que los fariseos en todo tiempo pretendían que se les tomara como unas personas piadosas. La realidad es de que la piedad no se lleva físicamente, sino interiormente, porque Dios dice en las Escrituras que Él ve el corazón, mas nunca se va a ver lo que tú eres. Dios no se va a fijar en que si tú ayudas a pasar a una viejita a la calle, ya eres piadoso. Literalmente, si en tu corazón lo haces de mala gana, no sirvió de nada. Literalmente lo que ve nuestro Señor Jesucristo es el corazón que tenemos todos nosotros. ¿Sabes? Los fariseos, en estos versículos, nuestro Señor Jesucristo nos dice que ellos esperaban las horas más concurridas, no nada más de las plazas, sino también de la sinagoga, y ellos esperaban la mayor concurrencia de personas en las esquinas centrales que rodeaban las plazas. Y esto lo hacían principalmente porque ellos querían ser vistos de todas las personas. Espero que no sea tu caso, ¿sabes? Porque la oración, lo vamos a ver en el versículo 9, la oración es una cercanía, es una comunicación directa con el Señor, y ellos pretendían ser vistos por las personas, lamentablemente no por el Señor. Y a nosotros lo que más nos interesa es que el Señor escuche nuestras peticiones, nos vea qué es lo que hay en nuestros corazones, para poder definir lo que Él es en nosotros mismos. De otra forma, vemos que los fariseos, por mucho que extendieran sus oraciones, eran unas personas que ellos repetían, como lo hacen los católicos, como lo hacen los hinduistas, como lo hacen algunas otras religiones. ¿Sabes? La definición de rezar significa repetir, y es lo que ellos estaban haciendo constantemente. Se podían alargar posiblemente 7 horas u 8, dependiendo del caso, de cuánta gente hubiese alrededor de ellos, y sabes, solamente repitiendo una única oración. Los hinduistas hacen algo muy parecido a ellos. Los hinduistas, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la tarde, se la pasan repitiendo una única oración. Por no mencionar los católicos, ellos se terminan las bolitas que hay en el rosario, normalmente son 10, o no recuerdo si son más, y sabes, ellos repiten y repiten y repiten Aves Marías, Padre Nuestro, el credo, que el credo literalmente no viene en la Biblia. Y sabes, este tipo de circunstancia lo desprecia el Señor, y no nada más lo desprecia porque sea repetitivo, sino lo desprecia porque es un corazón no arrepentido, que se humilla delante del Señor para reconocer su santidad, para reconocer su personalidad, para reconocer su eternidad, para reconocer su benevolencia. Todos estos son sus atributos.
Solamente una persona que ha sido convertida puede reconocer los atributos del Señor plenamente, y esto es en una oración. La oración, hermanos, como los fariseos querían demostrarlo aquí, no significa que tú puedas arrodillarte y pedirte por lo que tú quieres. Si estás pasando por alguna necesidad, no significa que tú te vas a arrodillar y vas a pedir por esa necesidad. El Padre Nuestro nos refleja el modelo de cómo tenemos que hacerlo. ¿Sabes? Por eso, esta es una de las implicaciones por las cuales los fariseos, como dice la Escritura, que el fariseo se fue sin ser justificado por esta palabrería, por este deseo de ser reconocido por los hombres, pero hay un deseo más allá de que deseaban los fariseos. Y sabes, era el deseo de quitarle el lugar al Señor. Y el Señor dice que humilla al que se enaltece y enaltece al que se humilla. Este es por una parte. No me voy a meter tanto en eso porque realmente la oración o lo que tenemos que ver en el contexto del Padre Nuestro es mucho. Y sabes, aparte de que ellos se ponían para que todos los hombres los vieran, los judíos normalmente procuraban hacer 3 oraciones. Si tú te pones a analizar la situación de ellos, es que si tú haces una oración en la mañana de 7 a 11 de la mañana repitiendo lo mismo y vuelves a orar de 12 de la tarde a 4 de la tarde y vuelves a repetir lo mismo nada más para que te vean, ellos es lo que hacían. Y luego en la noche una vez más. Y sabes, esto lo vi una vez en un video. Un judío estaba delante del muro de los lamentos con sus filaterías, y sabes lo que este hombre estaba haciendo. No estaba callado como el Señor lo manda, estaba parado, estaba delante del muro de los lamentos y gritando, pidiendo a Dios, Jehová de los ejércitos, que mandara al Salvador del mundo. Y sabes, esto refleja que el desentendimiento que uno tiene de la palabra le va a llevar a hacerse un Dios que realmente no existe. Por tanto, te va a llevar a querer ser tú mismo Dios para que los demás te alaben. Es lo que ellos estaban pensando. Ahora, dice más adelante, gracias, hermano. La recompensa que habla en la segunda porción de este versículo, la recompensa es que el desprecio de Dios iba a ser para ellos. ¿Sabes? Este hombre, como dice, el que estaba llorando, estaba clamando al Señor, estaba humillado delante de él. Este hombre, dice las Escrituras, que se fue justificado, pero porque reconoció delante de Dios que él era pecador y que Dios era santo. Al momento que este hombre reconoce la santidad de Dios, es lo que te mencionaba al inicio, que una persona que le ha sido revelada la persona y la obra de Jesucristo va a reconocer los atributos de Dios y toda su persona, toda su obra, como el cobrador de impuestos delante del Señor le decía: Señor, no soy digno ni siquiera de levantar mi cara porque reconozco mi pecado. Ahí hay algunos puntos importantes que tenemos que ver para rápido mencionarte. Es que cuando nuestro Señor Jesucristo se revela a una persona, le revela todos sus atributos, y tú no vas a poder hablar de otra cosa en tu oración que no sea la persona de nuestro Señor Jesucristo al momento que inicia, para poder exaltarlo. Esta persona, cuando estaba delante del Señor, estaba delante del trono. Quiero decirte, ese es otro punto muy importante, que el fariseo no estaba en la presencia del Señor. Y lamentablemente, este hombre, pensando que en verdad Dios le estaba agradando al Señor, este hombre estaba siendo despreciado por su corazón endurecido. El que estaba postrado y estaba llorando delante del Señor, estaba realmente delante del trono, porque enseguida dice: y este se fue siendo justificado. ¿Qué quiere decir? Que había el Señor recibido su oración. Y quiero que empieces a notar esa diferencia, porque sé que muchos de nosotros, aún en las reuniones de oración de la iglesia congregacional, tendemos a hacerlo de esta misma forma, que los demás nos vean,
que utilizamos de alguna palabrería, como dice en el siguiente versículo. Y sabes, eso es un pecado que está en nosotros, no nada más en mí. Y hablo de esta forma porque la Biblia dice que no hay un justo, ni siquiera uno solo. Todos hemos deseado la gloria de nosotros mismos y la gloria de los demás. Y espero que en algún punto tú puedas volver a iniciar a poder ver los atributos del Señor, a empezarlos a analizar y empieces a ver si en verdad estás siendo justificado por parte del Señor en tu oración, o simplemente eres como los fariseos que les agrada que te vean. Y muchas veces no oramos en casa porque ahí nadie nos ve, ahí nadie puede ver esa ropa de piedad que el Señor nos pone. Pero en las oraciones congregacionales donde todos nos ven es a donde queremos participar. Pero sabes, la oración que se hace en lo íntimo, como dicen las Escrituras, es la oración que el Señor ve. En el siguiente versículo dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí está haciendo una diferencia, ya está marcando nuestro Señor Jesucristo que tú como cristiano, ¿qué es lo que tienes que hacer? No se trata de que utilicemos la parte farisea que hay en nosotros, porque todos tenemos una. Te voy a citar algunos ejemplos de cómo se refleja, y esto es de que muchas veces a nosotros se nos hace tarde para el trabajo, ¿cierto? O muchas veces se nos hace tarde para ponerle el desayuno al esposo o a la esposa, aquellos que se quedan en casa, o muchas veces se nos hace tarde para la escuela, los niños y esto, y tenemos por oportunidad, por decirlo así, el deseo de poder ir orando en el Volkswagen, en el auto, de poder orar en el camino cuando uno va a dejar a los niños. Se te hace tarde para todo. No sé si a ti te pase, pero a mí regularmente, el día de hoy no fue la diferencia. Pero sabes, una oración, cuando tú vas manejando, realmente no es contestada, y te voy a decir por qué. Cuando tú vas manejando y se te hizo tarde para levantarte temprano y orar, tú vas orando en tu vehículo y de repente ya se te cruzó uno y ya perdiste la concentración. Y de repente ves que se cruzó un perrito y ya lo ibas a atropellar y otra vez perdiste la concentración. ¿Sabes? Esto es lo que los fariseos hacían. Ellos realmente perdían la concentración de los atributos de Dios en la oración para fijarse en ellos mismos. Y sabes, tú eres egoísta al momento que no te levantas desde temprano para poder dedicarle esa oración al Señor. Para nosotros es muy fácil. Como dice aquí, el Señor nos está instando a que nosotros preparemos un día antes el día que va a venir para poder otorgarle la oración desde temprano. Y te voy a decir una cosa, la Escritura sí enseña que la oración desde temprano tiene provecho. Sí te voy a enseñar con algunos versículos que la oración, cuando tú se la dedicas al Señor desde temprano, cuando es tu primicia del día, sí tiene muchos beneficios. Uno de ellos es con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes ver que en la Biblia nos menciona dos versículos donde nuestro Señor Jesucristo hace referencia a que Él desde madrugada tomaba madrugadas enteras para poder orar. Porque nuestro Señor Jesucristo sabía que al día siguiente había que evangelizar, había que sanar a los enfermos, había que confrontar a los judíos, y esa era la vida de piedad que el Señor tenía durante todo ese día. ¿Sabes? Nuestro Señor Jesucristo no hacía algo sin la oración. El versículo lo que nos está diciendo aquí es que tú entres en tu aposento, en tu apartado, por decirlo así. No te está diciendo entra en tu automóvil y vete orando. No te está diciendo haciendo la comida ponte a orar. Porque realmente, hermanos, te voy a decir, nosotros somos especiales para poder hacer nuestras cosas egoístamente. Y el egoísmo, por mencionártelo, es uno de los 3 pecados raíz que embarga al cristiano. Y sabes,
pero cuando se trata de dedicarle tiempo al Señor, como lo vemos con el hombre cobrador de impuestos que derramó su corazón delante de Él, somos malos porque no preparamos ese tiempo para el Señor. Queremos todo para nosotros, se nos hizo tarde, pero sería más fácil que tu oración de un día antes dijera: Señor, ayúdame a levantarme a las 4 de la mañana como tú. Dice el Señor que Él se apartaba, prácticamente como dice el versículo, y se ponía a orar. ¿Y nosotros qué hacemos para la oración del día? Nosotros, ¿en qué forma somos intencionales para poder glorificar los atributos de Dios en nuestra vida? ¿Sabes? No existe. Te voy a decir, normalmente tu día está lleno de cosas y estás orando en la madrugada y ya estás pensando: ya me tengo que ir, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Hermano, tienes que preparar tu día para que le des la gloria al Señor. Como lo está diciendo aquí, entra en tu apartado y glorifica a Dios en tu oración. No con prisas. La oración, la Biblia no demuestra que tienes que durar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Lo único que sí enseña la Biblia es de que te tienes que apartar para orar. Y yo te hago esta pregunta, hermano. De esta semana que pasó, ¿cuántos días tú lo hiciste así? ¿Cuántos días de tu semana, hermano, fueron dedicados para la gloria del Señor a través de reconocerle en tus oraciones? ¿O tomaste tu vehículo como aposento alto? Pero sabes, sigue diciendo el versículo que cuando estés adentro y cerrada la puerta, ¿sí?, dice que ores a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto, la recompensa que tú vas a tener al momento que tú dediques este tiempo devocional al Señor, es parecerte a Jesucristo, hermano. Te voy a decir, nuestro Señor Jesucristo, el otro versículo que te comentaba era que Él, dice la Biblia, que muy desde temprano, posiblemente en el horario judío hubieran sido las 3, 4 de la mañana, nuestro Señor Jesucristo se apartaba a orar desde muy temprano para poder iniciar su día ya habiendo glorificado al Señor. Así es nuestro día. Yo quiero que tengas en mente esto, hermano. A lo mejor, ¿por qué me estoy tomando el atrevimiento de hacerte este tipo de exhortaciones? En primera, porque la Biblia lo dice, y en segunda, hermanos, porque nosotros somos pecadores, y yo lo he vivido y lo vivo. No creas que tú eres el único. Te voy a decir, lo que dice nuestro Señor aquí es de que nosotros debemos de tener la mente de Jesucristo, debemos de tener el deseo de Jesucristo, debemos de tener el anhelo de Jesucristo en la oración al levantarnos desde temprano. Y este deseo no es otro, hermano, más que darle la gloria al Dios que se lo merece, a ese Dios que transformó tu corazón, a ese Dios que se tomó el tiempo de verte a ti y no a otras miles de millones de personas que existen. Te vio a ti, hermano, y te trajo a salvación para revelarte a Jesucristo. A ese Dios es al que tú tienes que darle la gloria. Y la oración, lamentablemente, en la vida cristiana, hermano, te voy a decir, la oración es una de las cosas que más mengua en nuestra vida devocional. Es una de las 2 partes más importantes que debe de tener el cristiano desde temprano. Eso junto con la palabra del Señor. Y sabes, cuando nosotros no hacemos este apartado para meternos en la presencia del Señor, ¿sabes qué estamos haciendo? Menospreciando la obra de Jesucristo y contemplando nuestro corazón fariseo. A eso se está refiriendo. Y por eso es de que la Biblia constantemente hace referencia, si tú analizas desde el Antiguo Testamento, todos aquellos profetas, todos aquellos siervos del Señor se dedicaban de lleno a la oración. Daniel lo hacía, tú ves en las Escrituras, en su libro de Daniel, 3 veces él oraba, muy desde temprano, en la tarde y en la noche. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre de oración que remarca claramente cómo debe de ser nuestra vida. Y tú puedes ver a Ezequiel, a Oseas, a Nehemías, a Habacuc, a todos ellos, mi hermano, con una vida plena en oración, pero no es por otra cosa, porque se les fue revelado Jesucristo, y estas personas tenían el hambre y la sed de poder glorificarle en la oración. Si es así en nuestras vidas, hermano, quiero decirte que te estás pareciendo a Jesucristo. Pero si no, hermano, quiero instarte a que no dejes pasar ni un día más para que puedas ir en oración y puedas glorificar a ese Dios que te trajo, para que le des la gloria, mi hermano. Tú tienes que reflejar a Cristo, no nada más delante de los demás como los judíos. Tu reflejo de la persona de Jesucristo debe de ser en lo íntimo.
desde tu corazón, hermano. El Señor ve los corazones, el Señor ve de qué forma tú estás orando. Si no existe oración, mi hermano, recuerda que está la cruz de Cristo para que vayas en arrepentimiento, te humilles y vuelvas a iniciar esta vida devocional que Él te está pidiendo. Más adelante dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. No significa que lo tomes literal. Tú no puedes hacer una traducción literal de este versículo. Tú lo que tienes que hacer es, Dios sabe, uno de los atributos del Señor es que es omnipotente y es omnisciente. Él lo sabe todo y Él sabe por qué estás pasando, Él sabe qué intención traes. Lo que el Señor quiere es de que tú vayas delante de Él y le reconozcas por lo que Él ha hecho en ti. Nuestro Señor Jesucristo tenía en sus oraciones grandes peticiones, y nuestro Señor Jesucristo, sabes, te vuelvo a repetir, no se trata de que estés repitiendo la oración al Padre Nuestro. Es un modelo, es una guía para que tú la tomes y entonces puedas iniciar aquellas oraciones que a lo mejor tú las tenías malas. Y te confieso que yo oraba de una forma incorrecta hasta que estuve estudiando este sermón. Pude entender de qué forma se hacía. Tú no eres el único, hermano, que pecas delante del Señor al momento de hacerlo de una forma o de otra. También yo soy, hermano, pecador. Y también yo soy una persona que no tiene en su mente y en su corazón el deseo de darle la gloria al Señor. La Biblia dice que nuestra carne se pelea con las cosas del Espíritu. Entonces, en el siguiente versículo dice, en el versículo 9 menciona: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y quiero pedirte de favor que vayas conmigo al Salmo 55, 17. Amén. Salmo 55, 17. Cuando David le clamaba al Señor, vamos a ver de qué forma un siervo del Señor iniciaba su oración. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Este es solamente por mencionarte una forma en que un siervo del Señor clama a su Dios. Resaltando, quiero que entiendas esto, que una oración no es para que veas por ti. Una oración, como lo demuestra este modelo que el Señor Jesucristo está mencionando, es para que tú entiendas que se divide en 6 peticiones la oración al Padre Nuestro. Pero 3 o 4 de ellas son dirigidas al Padre, y nosotros quedamos al último por aquellas peticiones que en verdad el Señor nos pide que hagamos. Y te vas a dar cuenta que en aquellas peticiones que nuestro Señor Jesucristo hace, no son peticiones ni siquiera de que vamos a tener un vehículo último modelo, ni que vamos a tener una nueva casa. No hace alusión a eso, mi hermano. La oración al Padre Nuestro hace alusión solamente a aquellas cosas que nos van a dar la vitalidad para poder glorificar su nombre y que su reino avance. Son aquellas cosas que el Señor está pidiendo cuando la Biblia muestra que cuando el Señor manda a los siervos, a que vayan y prediquen el Evangelio, les dice que no lleven nada. No les está diciendo que lleven alguna espada, no les está diciendo que lleven algún carruaje, en ese tiempo se utilizaba. ¿Sabes? Solamente les está diciendo que lleven su vestimenta, porque Él se va a encargar de todo lo demás. Nosotros, quiero que vayas también conmigo al Salmo, ahorita te lo cito, 86, Salmo 86, versículo 8 al 13.
Salmo 86, versículo 8 al 13, dice: Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. ¿Notas cuál es la intención de un siervo del Señor al momento de la oración? Gracias, hermano. ¿Sabes? La intención de un siervo del Señor dentro de la oración es glorificar y reconocer su persona por lo que Él es en sí mismo. Y así podemos citar a Nehemías, podemos citar a Ezequiel, así podemos citar al que tú quieras, y te vas a dar cuenta que en la oración de ellos había una sola cosa al inicio de su oración, y esa cosa era reconocerlo por lo que Él mismo es en Él. Dios es santo, también es omnipotente, también es omnisciente, es personal. Dios es santo, la santidad del Señor es una de las que más se nombra en las Escrituras. El Señor también es todopoderoso, el Señor es glorioso, el Señor es eterno. Y sabes, aquellas personas, te lo vuelvo a repetir, que han recibido la salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo, debe de conocer sus atributos para mencionarlo en su oración. Tú no te debes de acercar a tu oración porque te pegaron en la calle por predicar el evangelio. Tú no te debes de acercar en oración porque está enferma tu mamá y necesita oración urgentemente. Dice el Señor: busca las cosas de arriba y Él se encargará de lo tuyo. Si tú en oración, por muy aquejado que estés, llegas y glorificas el nombre del Señor, te estás ocupando de lo de Él. Y deja que el Señor se encargue de lo tuyo. Tú glorifica a Dios en tu oración. Eso es lo que David estaba haciendo en esta oración. Sabemos que las pesadumbres del ser humano son muchas, hermano, pero ninguna tiene mayor necesidad que nosotros podamos reconocer los atributos del Señor por lo que Él es en sí mismo. Él es maravilloso y es glorioso, y en sí mismo, cuando tú le glorificas orando de esa forma, hermano, te vas a llenar de su gloria. Paul Washer hace una mención de que él una vez en oración no estaba reconociendo otra cosa más que los atributos del Señor, y recibió paz, hermano. La paz que no es como la que el mundo te da. Esta paz es grandiosa, hermano, jamás la vas a poder experimentar en nadie. Ora reconociendo los atributos del Señor como un siervo de Él. ¿Quién ha sido llamado a salvación? ¿A quién le ha sido revelada la persona y la obra de Jesucristo? ¿Vives como antes, en los mismos pecados? Si eres una persona que ha sido salvada por el Señor, debes de reconocerlo por lo que Él es, hermano. No vas a encontrar otra cosa más grata que eso en tu día. No vas a encontrar otra cosa más que cuando te sumerges en aquellas profundidades del conocimiento de Dios en la oración. Nada se va a igualar, ni porque veas a tu esposo al lado después de orar, ni a tu esposa. Vas a tener tanta felicidad después de haber orado de esa forma. Y tienes que desgarrar tu corazón, hermano, mostrando y reconociendo los atributos del Señor. Debes de aprendértelos, porque eso te va a ayudar para poder reconocerlos. Prepara tu día para orar al Señor y reconocer sus atributos. Dice el Señor en la siguiente porción del versículo: Padre nuestro que estás en los cielos, eso lo vimos, santificado sea tu nombre. La forma que el autor quiere describir esta parte es una forma donde la santidad del Señor debe de ser reconocida. Es uno de los, me parece, no estoy de acuerdo,
más bien no lo recuerdo al día de hoy. No sé si la santidad es el atributo que más se menciona del Señor en las Escrituras, pero si no es uno de los que más se menciona en ellas. Cuando el autor menciona santificado sea tu nombre, le está dando la gloria y el reconocimiento a Él. Está reconociendo el autor que Él está apartado de todo pecado y yo no. Está reconociendo también que Él es puro y yo no. Está reconociendo también que la santidad del Señor es única en su persona. Él no cambia, no tiene variación. La santidad le pertenece a Él y a mí no, como cristiano y como persona caída. Dice, santificado sea tu nombre. En el versículo 10 menciona, venga tu reino. Y entramos a terreno pedregoso, porque sé que esta parte, no sé si a ti te vaya a confrontar de la misma forma que a mí, pero fue muy duro al momento de estar estudiando esta parte. Y sabes, estas palabras donde dice venga tu reino, lleva varias connotaciones con ello. Una de ellas es que el reino del Señor debe de recaer sobre todas aquellas personas que no tienen el evangelio. Cuando el autor, nuestro Señor Jesucristo, dice venga tu reino, también pone una responsabilidad sobre nosotros moral, y la responsabilidad es de predicar el evangelio. Nosotros no podemos estar mencionando la oración venga tu reino cuando ni siquiera nos damos el tiempo de evangelizar. Y una de las palabras, una de las frases que más hallamos dentro del cristianismo para la no evangelización es el Señor te manda una persona y dices, bueno, para la otra, Señor, ahora sí te prometo que le voy a predicar el evangelio. Pero es como decir que no existe el calor en el desierto. Realmente nosotros estamos saturados de personas para poder predicar el evangelio. La pregunta sería, ¿has predicado el evangelio últimamente? ¿O por qué decimos al Señor venga tu reino cuando ni siquiera lo tomamos para nosotros? Venga tu reino significa lo que tú recibiste lo tienes que dar de gracia. ¿Qué recibimos nosotros? Nosotros recibimos la salvación, recibimos a Cristo, recibimos sus atributos, recibimos su benevolencia, su misericordia, su paz. ¿Qué no has recibido del Señor? ¿Y qué deseo tienes tú para que este reino que tú tienes? Es la separación, es la división del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable que es Jesucristo. ¿Qué has hecho tú para que avance el reino del Señor? Esto significa nuestro Señor Jesucristo, Él era un evangelista fino, era un evangelista, no encuentro la palabra, nato, pero sabes, uno de los cuestionamientos dentro del cristianismo es que evangelicen los evangelistas de la iglesia. Ellos son los que se encargan y le hablan hasta las piedras, a las moscas de Cristo y empapan a Cristo hasta el agua, ¿no? La evangelizan. Mi hermano, quiero hacerte referencia a una cosa, que este don es uno de los únicos universales que tiene la iglesia cristiana. Este don lo deben de tener todos los cristianos para que el reino del Señor avance. Y entonces sí vamos a poder decir, Señor, venga tu reino. ¿A quién? A los perdidos, hermano. El reino del Señor tiene que venir a ellos, pero no van a venir si tú no hablas, hermano. No va a venir el reino del Señor a ellos, no va a venir esa separación si tú no estás dispuesto o no estás siendo intencional en la predicación del evangelio. Y te lo vuelvo a repetir, lamentablemente en el cristianismo al día de hoy se tiene una iglesia muerta, una iglesia seca, una iglesia que no quiere ir por los perdidos. Lo que tú recibiste lo tienes que enviar a aquellos que no han tenido esa gran iluminación de parte de la persona de Cristo. Ellos son, hermanos, ¿o ya te olvidaste de dónde te sacó el Señor? ¿Ya se te olvidó quién eras tú antes del Señor? Hermano, yo y tú éramos unas personas que no tenían nada de esperanza en la vida. Éramos personas que estaban prontos a morir en el infierno a través de la ira del Padre, hermano.
Y si eso no te hace hueco en tu corazón, hermano, no sé qué es lo que te va a hacer hueco en tu corazón. Esto es de preocuparse, porque la iglesia no tiene que estar dormida, no tiene que estar esperando a que Dios les mande a las personas para evangelizar. Tú tienes que ir por los perdidos. En la Biblia, en este mismo evangelio menciona: id y haced discípulos a las naciones. Hermano, esta vida cristiana no se hizo para ti. Esta vida cristiana el Señor no la dio porque tú eres bueno, o porque tú eres bien parecido, o porque tú mereces estar aquí. ¿Sabes? Tú estás aquí solamente por la benevolencia y voluntad del Señor. Y tú estás aquí porque fuiste entregado a un reino, ¿sí?, inconmovible. Ya eres parte de la herencia. Pero tú tienes que ir por aquellos que no tienen la esperanza en Cristo Jesús. Perdóname, hermano, te voy a decir: tienes para evangelizar en tu oficina, en tu trabajo, en la casa, con tus vecinas. Te voy a decir, tienes para evangelizar a tantas personas, hermano. Pero sabes, no lo hacemos por perezosos. No lo hacemos porque el amor de Jesucristo no está en nosotros y se nos olvida de continuo. Como dice la Biblia, estamos pecando. Se nos olvida, hermanos, de dónde nos sacó el Señor. Lamentablemente, como iglesia, no tenemos que tener esta mentalidad del mundo. Sabes, el mundo tiene una mentalidad de que, bueno, me voy a ir al infierno cuando se les predique el evangelio, pero si hay cervezas y mujeres, ahí voy a estar bien. Esa mentalidad la tiene el mundo, que se va a morir el pecador, que se muera, yo ya estoy salvado, que se vayan ellos, que no tienen la redención en Cristo Jesús. Sabes, ese es un pensamiento egoísta, hermano, y ese es un pecado que ofende principalmente la santidad de Dios. Él es santo y no es hombre, hermano. Tú necesitas darle la gloria al Señor también a través de predicar el evangelio. ¿Te hacen falta personas para predicar el evangelio? ¿Sabes? Tenemos una parte mínima de cristianos en el mundo, y la mayor parte del mundo, el 99%, son gentiles, hermanos. Son gente que no tienen al Señor. Sí. Debes de adoptar esta parte. Y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad del Señor, a lo que hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, es que se cumplan los 10 mandamientos. Aquí en la tierra sabemos que en el cielo todas aquellas personas que han sido redimidas por el Señor ya los cumplen, han sido perfeccionados, han sido completados. La perfección de Cristo les envuelve, y por eso mismo ellos ya no tienen que ocuparse de esto. Los que aún así, déjame mencionarte, como lo menciona Apocalipsis, como lo menciona aquellos libros escatológicos, mencionan que los ángeles, arcángeles y querubines están cumpliendo sus roles, porque esa es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que estén enfrente de Él glorificándole. Dice la Biblia en Apocalipsis que todos los ángeles diariamente le están cantando: santo, santo, santo. Y esta es la voluntad en el cielo. La voluntad para nosotros al día de hoy, o lo que nuestro Señor Jesucristo hace referencia para con aquellos que les está ministrando, entre ellos sus 12 apóstoles, es que se cumplan los 10 mandamientos. Nosotros ya tenemos la voluntad del Señor reflejada en las Escrituras. Ya sabemos qué es lo que quiere en esa voluntad permisible, en esa voluntad que nos corresponde y en esa voluntad revelada. Ahora, muchas veces va a haber una voluntad que el Señor no revela, que es en Él mismo. Y esa voluntad aún va a ser en nosotros, como nuestro Señor Jesucristo. La voluntad del Señor con nuestro Señor Jesucristo fue que tuviera de almohada una piedra, que durmiera poco. Su voluntad también fue que muriera. Su voluntad también fue que lo iban a aventar al despeñadero. La voluntad del Padre para con nuestro Señor Jesucristo también fue que fuera despreciado. También fue que adoptara el nombre de flagelado, experimentado en quebranto. También esa fue la voluntad del Padre, y va a haber esa voluntad en la vida de todos nosotros que no nos agrade. Pero sabes, nosotros ya sabemos cuál es la voluntad del Señor. Nosotros ya sabemos qué es lo que el Señor nos está exigiendo diariamente, y su voluntad es cumplir, sus mandamientos es obedecer,
Su voluntad es que nosotros le amemos por sobre todas las cosas, que amemos a nuestro prójimo. Su voluntad es que prediquemos el evangelio, que oremos. Su voluntad es que miremos las cosas de arriba, como dice el autor de Hebreos, que corramos nuestra carrera solamente viendo la meta, que es Jesucristo. Esa es la voluntad que se nos ha revelado, todo el compendio de los 66 libros de las Escrituras. Nosotros tenemos la responsabilidad de poder cumplirla para poder glorificar a Dios. Y entonces sí, cuando nos vean los demás, deben de decir: esa persona tiene a Cristo, esa persona ha sido salvada por el Señor. ¿Sabes? El cumplir su voluntad no implica que tú nada más pienses una vez o dos veces al día en cumplirla. Entre más tú te dediques a reconocer a la persona y la obra de Jesucristo, más vas a ser una persona que cumpla su voluntad. El tener un bajo concepto de Dios, eso te va a llevar a no cumplirla. En Colosenses 3, en el último versículo, menciona que si tú eres desobediente bajo cualquier cosa, dice: toda injusticia el Señor la tomará para poder darla a cada quien. Si tú haces injusticia, el Señor te va a dar una maldición. Y esto es una corrección, esto es algo que el Señor desprecia, que es la desobediencia. Tú no puedes cumplir uno de ellos. En Gálatas menciona que maldito todo aquello, todo maldito el hombre que no cumpla uno solo de esos mandamientos. Debes de esforzarte por cumplir estos mandamientos. El Señor ama la obediencia, el Señor es la obediencia. ¿Sabes por qué el Padre es reconocido? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo es reconocido delante del Padre? Porque Él es obediente. Él cumplió su voluntad. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo, hermano. Él se hizo obediente hasta lo sumo. Y tú debes de seguir sus pasos, hermano. Debes de tener tu mente saturada de Cristo. Debes de encargar tu día. Te vuelvo a repetir, hermano, no fuiste tomado para que tú disfrutes de esta vida en el cristianismo. La paz que el Señor te da es para que evangelices, es para que ores. La paz que el Señor te ha dado en el cristianismo no te la ha dado nadie, el Señor te la ha dado porque es un don de Él. Y es para que te encargues de todo eso. Dice, viene una parte donde menciona en el versículo 11 el pan nuestro de cada día. Vienen tres peticiones que dentro de la oración modelo, de la oración al Padre Nuestro, que nuestro Señor Jesucristo menciona que son necesarias para nuestra supervivencia. Y esto es el pan. Si te das cuenta en la oración, dice el pan nuestro de cada día. Nuestro Señor Jesucristo, para citarte otro punto antes que ese, no sé si recuerdas cuando se les hacía llover el maná al pueblo de Israel en aquellos tiempos cuando fueron sacados de Egipto. Y el pueblo de Israel, en vez de que tomara lo necesario, porque se les había dicho esa parte, toma lo necesario cada día para que puedas comer, por decirlo así, para que puedas sobrevivir. Es porque Él quería demostrar también que Él, como un padre, a sus hijos les atiende y está al pendiente de todo eso. Pero ellos lo menospreciaron, siendo ávaros, tomaron en demasía. Ellos tomaban en abundancia. Lo que dicen las Escrituras es que se les agusanaba o se les podría aún en la boca comiendo ellos el maná, atragantándose. Salían gusanos de más en su boca. Y lo que nos deja ver eso, hermano, es que aún al día de hoy, si el Señor ha permitido que tú tengas en abundancia esta parte, no significa que tú ya no vas a pedir por Él. No significa que tú no vas a clamar por Él, porque el Señor lo está diciendo. ¿Cierto? Muchas veces nos parecemos como ese hombre que construyó sus graneros, y el que los construyó, en el último que construyó, menciona 3
los tengo llenos, los tengo rebosantes, tengo merca para otro poco, volverlos a llenar, por decirlo así. Y dice, me voy a sentar, voy a descansar. Y entonces voy a tomarme unas vacaciones, casi decía el hombre. Y más adelante menciona ese mismo texto. No sabes que el mismo día de hoy vienen a pedir tu alma. Tú no sabes si la voluntad del Señor es que te quite todo, hermano, porque indisciplinadamente has malgastado las bendiciones que el Señor te ha otorgado a través de la provisión. Tú no sabes si el Señor te lo quite, o si sean las 7 vacas gordas, hermano. Tú no sabes si sea esa posibilidad. Lo que sí te digo es de que tú debes de pedir diariamente, porque el que da es Él. No porque tengas algo en el banco, puedan ser millones, puedan ser cientos de pesos. No implica que tú no pidas por esto. Debe de ser un corazón humillado delante del Señor para que Él te provea, para que Él te lo vuelvo a repetir, dejes que esa función de padre se encargue de ti. No significa tampoco que no quieras sacarlo, que te abstengas de comer. La realidad es de que nosotros no debemos de ser ingratos en ese sentido. Debemos de tener un deseo de poder clamar al Señor por todas aquellas necesidades. Sabes, el Señor en repetidas ocasiones menciona que la comida a muchas personas por su pecado se les fue quitada. Y sabes, no tenían ni qué comer, entre ellos el hijo pródigo, hermanos. Él tenía en demasía, tenía abundante, y dice, ahorita tengo, no le voy a pedir más al Padre, y se fue y se malgastó todo. Y cuando cuando regresó, antes de que regresara, comía de lo que comían los cerdos, y cuando regresó con el Padre le tenía ese gran banquete a él. Sigue diciendo, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estas palabras se puedan confundir con aquellas personas que piensan que la salvación se pierde. Muchas veces puede llegar al pensamiento, pero ¿cómo es de que pedimos a Dios que perdone nuestros pecados si ya fuimos justificados por Cristo? Aquí la pregunta sería, ¿tú crees que sigues pecando al día de hoy? ¿Sabes? Porque nosotros, a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo en la traducción del griego, menciona que esto es que si tú no confiesas esos pecados que tú estás cometiendo, te vuelvo a citar Colosenses 3, en el último versículo menciona que toda injusticia será tomada por el Señor para darle esa retribución en maldición, hermano, porque estás pecando delante del Señor. Significa que nosotros seguimos pecando. Quiero decirte que la salvación jamás se pierde. La salvación permanece porque lo que hace Jesucristo es completo. No te lo den proporciones, o cuando tú quieras sí o cuando Él quiera no. La realidad es de que la salvación no se pierde. Esto hace referencia a que tú debes de estar confesando esos pecados. Tú sigues siendo pecador. Te voy a citar algunos mandamientos dentro de las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia dice que no se debe de mentir. Solamente tú y el Señor sabes cuántas veces has mentido. Dice la Biblia que no debes de robar, que no debes de adulterar. Para esto, el Señor menciona que si tú ves a un hombre o a una mujer en la calle y lo codicias, o la codicias en tu corazón, ya has adulterado. Dice el Señor también que si tú odias a tu hermano, ya eres acreedor a un juicio. O sea, realmente lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, dice la Biblia en Romanos que no hay un justo, ni siquiera uno solo, que solamente santo es uno, y es aquel que está delante del Padre, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y nosotros muchas veces pretendemos decirle al Señor, Señor, me hicieron, Señor, han pecado en contra de mí, me hicieron esto. Gracias, hermano. Gracias. Me hicieron esto, me hicieron el otro. La realidad es de que nosotros, hermano, no somos víctimas. La Biblia lo demuestra claramente. Lo que nosotros somos pecadores que llevaron a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. El único que necesita, que merece toda
todo reconocimiento en ese sentido es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Él fue la única víctima que sufrió por nuestra culpa. Nuestro Señor Jesucristo fue la única víctima, ¿sí?, que sin deberla ni temerla sufrió en esa cruz por los pecados de todos nosotros. Nosotros, hermano, quiero decirte que dice la Biblia que de continuo estamos pecando. En Eclesiastés menciona que hay muchos justos, pero ni uno que no haya pecado. Nosotros, para que vayas a querer perdonar, solamente tienes que ver a la cruz del Señor. La vida cristiana, hermano, tiene un eje. Ese único eje dentro de la vida cristiana es la cruz del Señor. De ahí se desprende todo. De eso se desprende todo, mi hermano, toda tu vida, todo tu pensamiento, tu conocimiento. La cruz del Señor es el eje que lleva a la vida cristiana a glorificar al Padre. ¿Sabes? La falta de perdón, hermano, es un pecado. La falta de perdón no es, la falta de perdón ofende al Señor. La falta de perdón que tú no haces a tu cónyuge es el ejemplo más inmediato que debemos de tener. Sabes, muchas veces tú dices a tu cónyuge, yo no te voy a perdonar hasta que me muera, y más si te fue infiel. Tú piensas que tú no vas a poder otorgarle el perdón a esa persona, pero quiero decirte que tú tampoco vas a ser justificado en ese sentido. Tú también vas a tener una retribución. No significa que ya no vas a ir para el cielo, porque eso te lo da el Señor y es un don. Significa que si tú no perdonas, esa justicia va a ser tanto para el que pecó en contra de ti, pero también para ti, que tú estás pecando en contra de la santidad del Señor. ¿Sabes? Si tu cónyuge te ha hecho lo que te ha hecho, aún una infidelidad, el Señor no dice que tú no debas de perdonar aún en eso. Lo que dice el Señor a través de eso es de que tu perdón debe de ser hasta lo sumo también. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz mencionó: Padre, perdónalos porque no saben qué es lo que están haciendo. Él perdonó. También el apóstol, el siervo Esteban, cuando estaba siendo apedreado, le hace una oración, levanta una oración al Padre y le dice: Padre, perdónalo porque no saben qué es lo que están haciendo. ¿Y nosotros quiénes somos para no perdonar a nuestro cónyuge? ¿Te han hecho infiel? ¿Tu cónyuge no te hace de comer? ¿Tu cónyuge no atiende a las necesidades como tú de esposa? Y esa es una necesidad para no perdonar. Si a ti te hace falta perdón, hermano, ve a la cruz, ve al siervo sufriente, y entonces vas a entender que ese perdón que tu cónyuge necesita ahí es el mismo que Jesucristo te dio cuando tú lo necesitabas y cuando lo necesitas diariamente. El perdón, hermano, no es una opción. El perdón no es si tú lo deseas, está hablando, es un verbo activo, hermano. Está hablando que tú tienes que perdonar. ¿Sabes? Te lo está diciendo aquella persona que te perdonó a ti. Lo está diciendo aquella persona que puede perdonarte infinidad de pecados. Y diariamente los cometes, hermano. Diariamente, dice la Biblia, de continuo nosotros estamos pecando. Dice más adelante: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Para esto podemos citar Santiago 1:13. Este versículo lo que dice es que Dios no tienta. No te confundas, no es de que Dios te va a meter. Si hay algo dentro de los atributos de Dios, mi mano son todos los atributos de Dios. Están unidos, están conformados. Y si un dedo se separa de él, es que ya no es Dios. Y toda la Biblia y el cristianismo se vendría para abajo. Pero sabes, Dios no puede tener una mancha en su blancura. Dios no puede ser oscuro y blanco al mismo tiempo. Dios es puro, Dios es santo, Dios es majestuoso, y jamás va a permitir una mancha en él. Por eso tuvo que mandar a Jesucristo, para que esa persona perfecta delante de él nos justificara a cada momento, porque nosotros, adivina qué, somos negros por nuestro pecado. Y nosotros, hermano, dice aquí, aparte quiero decirte
que la Biblia menciona claramente que nuestro peor enemigo no es Satanás, porque él, para gloria del Señor, ya fue vencido en 2 ocasiones, en 3. Sabes, nuestro Señor Jesucristo no venció nada más a la muerte, al infierno, venció a Satanás, venció a todas las huestes. El peor enemigo que va en contra del Señor diariamente, aquel que se mete en tentación, porque dice Santiago 1:13 que bajo nuestras propias concupiscencias nosotros somos tentados. Esto es que tú estás deseando a la mujer de tu prójimo, estás deseando al hermano en la congregación, a la hermana, estás deseando a tu vecino, estás deseando tantas cosas, estás deseando hacerte rico, millonario, estás deseando tantas cosas, hermano, pero lo que Santiago dice es que el peor enemigo que tenemos o que somos en contra de Dios somos nosotros mismos, hermano. Satanás fue vencido, que quede claro, hermano. Eres tú aquel, ¿sí?, que le está diciendo al Señor, yo no te amo, yo quiero ir en contra de ti. El contexto inmediato de este versículo quiere decir que no nos metas en tentación. La traducción del griego es que no nos meta el Señor por aquellos lugares, o que no permita que tengamos esos pensamientos, esos deseos, que no codicemos algo en nosotros mismos, que no vayamos para algún otro lado, ¿sí?, que nos aparte de todos esos caminos. Eso es lo que significa: no nos metas en tentación. No vayas a pensar que Dios nos va a meter en tentación. Nosotros, hermanos, somos los que nos metemos. Nuestras concupiscencias, ¿cuáles son? La Biblia menciona que del corazón salen los adulterios, las guerras. Nuestras concupiscencias, hermanos, son lo que nos llevan a rebelarnos en contra del Señor. Por gracia del Señor, tengo 2 minutos más solamente para finalizar. Si no, la hermana María Esther me va a estar cortando de aquí. 2 minutos, tenemos que desglosar esto rápido. Esas son las tentaciones, hermano. Nosotros mismos tentamos al Señor. El Antiguo Testamento menciona claramente que el pueblo de Israel constantemente o continuamente tentaba al Señor. Enseguida menciona porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Y esto hace referencia a una totalidad de Dios. Jesucristo está llevando a que nosotros oremos para reconocimiento de la persona de Dios, aquella persona que es hermosa en sí mismo, aquella persona que es eterna y es gloriosa y ha derramado su gloria en nosotros. Tenemos esa gloria en nosotros, tenemos esa eternidad en nosotros, tenemos esa majestuosidad en nosotros a través de la persona de Cristo y a través también de que ha depositado al Espíritu Santo en nosotros. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y hace hincapié una vez más acá que tenemos que perdonar a aquellos que principalmente ofenden al Señor, porque esas ofensas no son directamente hacia ti, son al Señor. Y luego también te hieren porque te duele, pero sabes, debe de doler más si tú no perdonas a la persona. Y para finalizar, quiero mencionarte solamente que si has hallado exhortación en alguna parte, solamente tienes que reconocer a Jesucristo. Sabes, sí es cierto que somos pecadores, sí es cierto que nosotros nos rebelamos en contra de su persona, sí es cierto que nosotros de continuo lo hacemos, pero también es cierto que Jesucristo, como dice el autor de Hebreos, una vez y para siempre, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Sabes, que nos justifica por nuestro pecado. Diariamente, en todo momento, nosotros tenemos esa parte de benevolencia de parte del Señor. Y nosotros, hermano, tenemos que actuar porque Dios es digno, no porque nosotros tengamos que hacerlo. No se queda ahí la exhortación, se queda, hermano, en que tienes a un Dios majestuoso que fue capaz de transformar esa mente, tu corazón, de tal forma que ya no pecas en aquellos pecados de muerte como lo menciona Colosenses o Corintios. Esos pecados de muerte eran adulterio, blasfemias,
asesinatos. Al día de hoy nos tenemos que despojar de ese pecado que nos asedia, que son iras, contiendas, disensiones, celos. Y nosotros debemos de darle la gloria al Señor, hermano. Reconoce a Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quiero agradecerte por todo lo que eres y todo lo que has hecho, Señor, por ti mismo. Quiero pedirte, Señor, que nosotros seamos una iglesia que puedan glorificarte y que puedan exaltarte en todo momento, Señor. Cuántas gracias, Padre, te damos por la justificación de Cristo. Gracias te doy, Padre, porque tenemos esa entrada directa, Señor, al santuario, Señor, al lugar santísimo, Señor, por la justificación del Padre. Cuántas gracias te damos por todo lo que eres, por todo lo que has hecho, y permite que nosotros podamos caminar y avanzar, Señor, para gloria de tu nombre, reconociéndolo. Y esto lo pido solamente en el nombre que hemos sido justificados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.